A lo largo de esta semana, queridos amigos, queridas amigas, vi algo que me conmovió. Me conmovió hasta el extremo de verdad dejarme el alma en un puño. Porque verán, el título de hoy de este mensaje es La religión no tiene vida privada. Y cuando oigan este testimonio lo van a entender. Resulta que a un matrimonio de Hispanoamérica se le muere un bebé, ya sea al nacer o a los pocos días, como bebé, como neonato, se muere este niño. Yo diría que al nacer, inmediatamente después de nacer. Entonces, nada más morir, incluso antes, seguramente de que el niño muriera, ya se estaban preparando la buitrería internacional del ministerio religioso al que pertenece esta familia. Se preparan para asistir a ese sepelio y a ese duelo, a esa aflicción por el duelo del niño. Y entonces se envían allí a supuestamente dar el pésame y acompañarlo en ese momento tan difícil a este padre de familia. Pues le dan un comisionado, envían allí un comisionado que es un auténtico tragaldabas, y este tragaldabas viaja allí para, entre comillas, consolar a la familia. Estos son buitres que están en las malas, porque en las buenas no están. Pero este padre de familia, claro, no se da cuenta porque es un imbécil. Y no se da cuenta que a las buenas no están porque la gente a las buenas no está porque le da envidia. Pero a las malas sí están porque así tocan el son de trompeta, ¿no? Tocan la trompeta de las buenas obras, de estar ahí para consolar a alguien que forma parte de esa secta. ¿Por qué es una secta? La secta se convierte en secta y la religión se convierte en algo satánico cuando esa religión y esa secta no tiene vida privada. Decía el padre al comisionado que le envió este ministerio, que tiene a cargo a un anciano muy mediocre, no tiene palabra de desvelación, no tiene nada, es un ministerio muy mediocre, pero sin embargo tiene satélites alrededor del mundo, sobre todo en Hispanoamérica. Entonces el padre le dice a este comisionado, al día siguiente de morir el niño, le dice: ahora entiendo cuando papá refiriéndose a Elohim, que esta forma de referirse a Elohim como papá lo tienen en todo el ministerio, y esta manera de referirse a Elohim como papá es otra manera de Diosito, ¿no? El Diosito mexicano, ¿no? El Diosito mexicano, el Dios de bolsillo, pues este es una nueva definición, ¿no? Papá. Bueno, pues dice: ahora entiendo cuando papá dio a su hijo en sacrificio, le dice este padre al comisionado. No tiene sentido, son palabras incoherentes e inconexas, no tiene nada que ver. Pero ¿qué pasa? Que se consolaban unos a otros, se consolaba el padre por un lado y el comisionado por otro, con palabras fingidas. Y esto de palabras fingidas que se sabe, que se ven venir, que no nacen del corazón y de la experiencia, sino que son palabras fingidas, las tenemos aconsejándonos sobre guardarnos de estas palabras fingidas en 2 de Pedro 2:3, que dice: muchos seguirán su libertinaje. En otras versiones dice: muchos seguirán su sensualidad, y ahora vamos a ver qué significa en verdad sensualidad. Dice: muchos seguirán su sensualidad o libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Traficarán por vosotros, o mejor dicho, traficarán con vosotros, por codicia,
con palabras artificiosas, con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación de estos que utilizan palabras fingidas, palabras artificiosas y que obedecen a su sensualidad, su condenación no está ociosa ni su perdición dormida. Es decir, que la condenación está ya actuando sobre ellos y que la perdición está activa también en su extravío, en el extravío de estas personas. Pues yo la verdad que quedé impactado sobremanera y al día siguiente del entierro el padre del niño muerto es ungido, el ungimiento. Claro, no me extraña que le llamen ungimiento con la programación neurolingüística porque es ungido mintiendo, un ungimiento. Entonces lo ungen y al parecer este padre de familia se gradúa cuando por el niño recién muerto no siente ni padece y lo ungen, ya digo, al día siguiente de morir el niño, del entierro del niño, lo ungen ¿con qué? Con aceite. Bueno, la unción tenía un perfume que tenía que ser conforme a la Torá, nos ministra, porque otro perfume era una abominación delante del Eterno, bendito sea. Entonces, con aceite solo fue ungido David como rey, con el cuerno que portó Samuel. Entonces, ¿qué clase de unción es esta? Ungido para representar al ministerio, para ser un moré más. Y es que se graduó el imbécil del padre, abriéndole la puerta a un extraño, para compartir esos momentos difíciles de su familia. Le abre la puerta a un extraño que seguramente, me pongo la mano en el fuego y no me quemo, que no conociera de nada, más que de los chats de internet. Entonces, sin conocerlo de nada, pues le abre la puerta en un momento tan íntimo y tan privado como el entierro de su bebé. Entonces este padre se somete al ungidor, al enviado de este ministerio, al comisionado, y se somete sentándose y el que unge, el ungidor, de pie. Y entonces es cuando lo unge con aceite. Es un sometimiento realmente sensual, como hemos dicho antes, porque la definición de sensualidad en contra de lo que la gente se piensa, de que sensual es un hombre ávido del contacto con mujer, pues sensualidad muchas veces no tiene nada que ver con ello, porque sensualidad es estimular la reacción emocional de otros. Y hoy, por lo tanto, las congregaciones están llenas de esa sensualidad, porque se estimula la reacción emocional de otros. Y de esto también está plagado los programas de televisión, que inducen al emocionalismo, ¿no? Pero en las congregaciones pasa lo mismo. Se induce a la gente al emocionalismo. Sensualidad igual a estimular la reacción emocional. Son sensuales. Entonces, para ir concluyendo, este padre imbécil abre las puertas de su intimidad a extraños. Tus cosas privadas, las cosas privadas, esto lo digo a todos los padres, son para vivir con tu mujer, para vivir con tu familia más allegada, no para abrir la puerta de la intimidad a extraños como este comisionado, entre otras cosas porque, como se sabe bien, toda esta gente que te parece al principio que tiene la verdad y que te dejas ministrar por ellos, pues luego es bien sabido que hay discusiones y las congregaciones se separan y la gente deja de llevarse bien. Y el que pierdes has sido tú porque has compartido con ellos tus intimidades, tu vida privada, y ya los haces dueños de tu persona
porque tienen poder sobre ti, porque tú se lo has dado, imbécil. ¿Entienden? Entonces lo que debió hacer este padre ridículo, este padre que no sabía lo que decir y que por involucrarse dentro de ese ministerio ya estaban al tanto seguramente de lo que pasaba con su hijo, de lo que iba a pasar, lo que debió hacer este padre es volcarse en consolar sobre todo a su mujer. Cerrar las puertas, no dejar que entren extraños a ese momento tan íntimo, tan privado, y consolar a su mujer, a su esposa. En vez de eso, el idiota graba el vídeo para dar testimonio, entre comillas. ¿Para dar testimonio de qué? ¿Para dar testimonio de qué? Este ministerio y este padre de familia. Para dar testimonio de no tener sangre en las venas. ¿Por qué? Porque con esta falta de dolor privado, de dolor que pertenecía a los padres solamente vivir, pues con esta ausencia de dolor se demuestran no tener sangre en las venas. Bueno, y este caso se lo comento yo a mi esposa y me dice sabiamente, me responde, dice, esto es porque los padres no querían al niño y por eso el niño nació muerto. Y efectivamente, si uno escarba un poquillo ve que es así, porque contó el padre que ya habían pasado 11 años desde su último hijo y él ya era mayor y la mujer seguramente también fuera mayor, y hay veces que a la gente mayor le da vergüenza, y más si tienen otros hijos jóvenes que también tienen hijos, les da vergüenza pues quedarse embarazados. Y esto es seguramente lo que pasara, que sintieran vergüenza y que no quisieran al niño y por eso el niño nació muerto. Cuando el niño murió, pues fue el pase, el ticket de los padres, sobre todo del padre, para ascender al ungimiento, a que lo ungieran como Moré. Ya tienen lo que se merecían, ya pueden portar la palabra y dar testimonio. ¿Dar testimonio de qué? De que no tienen sangre en las venas. ¿Por qué? Porque no han demostrado amor de padre, y esto se les cuenta como pecado, obviamente, porque al niño hay que cuidarlo desde antes de que nazca. Y no ir preparando el terreno para que te consuelen extraños. Entonces, pues lo que quedó claro es esto, que los padres les faltó amor. Y esa ausencia de amor, esa ausencia de Ahabá por un hijo, pues realmente, pues podría decir que es condenable, pero es que va más allá de eso. Es que es un remordimiento que vas a arrastrar toda tu vida, porque no has amado al hijo y te has preparado más que para criarlo, más que para darlo a luz. Lo que tenías preparado era una buitrería para que te consolara en esos momentos de dificultad, y encima los que te consolaban eran extraños. Entonces les faltó una Ahabá, un amor por su hijo, que pagarán ya en vida porque ese remordimiento lo van a arrastrar toda la vida. Y estas son cosas que pasan, cosas que pasan. Estos son situaciones y conductas, y ahí lo vamos a colgar en situaciones y conductas. Y hasta aquí esta triste historia que hoy les he querido compartir, porque de verdad que a mí me dejó impresionado, pensando sobre todo en lo imbéciles, en lo idiotas, en lo arrastrados que son los padres que no, de verdad, no tienen ningún conocimiento
y eso que dicen tener la Torá, pero no tienen ningún conocimiento, y no tienen ningún conocimiento, no tienen ninguna biná, ningún entendimiento para separar lo privado, y así surgen las sectas y así ha surgido la religión. Y cuando se han querido dar cuenta, tenían sus congregaciones, sus pastores, su comunidad, un poder extremo sobre ellos como individuos, porque se dejan comer el terreno de tal manera, compartiendo sus secretos, sus intimidades, su vida privada, que ya son esclavos de ese sistema de comunidades, de esos sistemas religiosos. Y es que la religión no tiene vida privada. Y como religión bestia que es y prostituta que es hija de prostitutas, pues lo que quiere es solamente el control, ejercer control sobre la vida privada de las personas. Salid de ella, pueblo mío. Shalom.